lo peor de los incendios forestales en Australia aún está por venir. There are now 6 fires burning at emergency level. Tensión tras el asesinato del general iraní. Era como una especie de héroe. Qasem Soleimani, a mano del gobierno del presidente de los Estados Unidos de América. Puede desencadenar en una guerra. Queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón para que sea nombrado presidente del gobierno. COVID-19 can be characterized as a pandemic. To leave the European Union. España no va a tener más allá de algún caso diagnosticado. Un ambiente festivo. España registra su primer caso de coronavirus. Comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Las ciudades españolas se llenan diariamente de aplausos. Las funerarias están también llegando al límite. En nuestra crisis del coronavirus. Contener la propagación del coronavirus COVID-19. Y en medio de la pandemia del coronavirus. La desaceleración económica y el desempleo en América Latina se acentuarán con el COVID-19. Para proteger a los empleados y para que la producción no se frene. Se pierden 1 millón de empleos al día a nivel mundial debido a esta pandemia. Porque tenemos desde sectores de clientes que tienen que disminuir su plantilla de trabajo, hasta otros que la tienen que incrementar porque están vinculados a la salud. Los peores datos desde 2013 reflejan un aumento del paro que en Castilla y León. Planifican contratar a más de 40.000 trabajadores. Entonces, como por la contingencia el centro cerró y quedamos todos sin... Señores, como pueden ver, nosotros no somos grandes artistas, ni mucho menos grandes comediantes, pero preferimos andar haciendo este tipo de cosas, andar de malandros, de malvivientes, quitándoles sus pertenencias, robándoles su dinero. Preferimos sacarles una sonrisa en lugar de sacarles un susto, ¿no? También esperando que nos puedan apoyar con una monedita que no afecte su economía, ya sea un peso, ¿no? ¿No me coopera? ¿Te gusta cooperar? No, ¿te gusta cooperar? ¿Te gusta cooperar? ¿No me ¿De este coopera? lado? ¿No? ¿De este lado? No, nadie. ¿Nadie? Después de este análisis del 2020 y sus situaciones, cada integrante del equipo hablará de las situaciones que han pasado. Hola, yo soy Alexel y hablaré sobre el desempleo y la pobreza en tiempos de COVID. El desempleo siempre ha sido un problema muy grave en México y este está relacionado con la pobreza, porque a menor empleo, mayor pobreza. Y bueno, para la sociedad, esta pandemia de COVID-19 representó una doble crisis porque muchas personas perdieron su trabajo y también se ocasionó el cierre de muchas empresas. También las medidas de distanciamiento social y las limitaciones a la movilidad afectaron de forma desigual a todas las actividades económicas. Esta pandemia está teniendo un fuerte impacto económico y social porque se está incrementando el desempleo y está aumentando la pobreza, porque hay familias que no tienen dinero para poder comprar alimentos, pero creo que también es importante hablar de las familias que dependen de las remesas enviadas de sus familiares, porque sin empleo los emigrantes no tienen dinero para poder enviárselo a sus familiares y poder solventar todos sus gastos básicos. En México, miles de personas tuvieron que quedarse en casa o afrontar las consecuencias de esta pandemia, como fue bajas de sueldo o despidos. Según encuestas realizadas por el INEGI, se tiene que el 44% de la población ocupada en México se enfrenta al riesgo de sufrir afectaciones como una reducción de salario. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval,
estimó un aumento de entre 8.9 y 9 millones de mexicanos con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos debido a la crisis de esta pandemia de COVID-19. Mi experiencia durante esta pandemia creo que no ha sido mala porque mi papá no perdió su trabajo y tampoco tuve familiares que estuvieran contagiados de este virus, pero sí conozco a muchas personas que estuvieron desempleadas o tuvieron el COVID-19. Conozco a una persona que perdió su trabajo y tiempo después su esposa y su hija estuvieron contagiadas de COVID-19. Entonces, pues ambas personas fallecieron porque el señor no tuvo los recursos necesarios para poder solventar todos sus gastos, como los medicamentos, doctores particulares o sus tratamientos. Hablaremos un poco sobre los tiempos de COVID-19. Actualmente, hoy 2021, creo que para los jóvenes, adultos, se nos hace muy difícil convivir con personas actualmente, ya que tenemos miedo de contagiarnos a través de un saludo, entre otras cosas. Esto abarca muchas cosas, una de ellas es el desempleo. Como bien lo hemos visto, empresas grandes han quebrado por culpa de la pandemia, ya que esto disminuye la economía. Entonces, y es que el panorama económico no es muy alentador, que digamos, ya que el Banco Mundial volvió a estimar los impactos económicos de la pandemia y los resultados, especialmente para nuestra región, no son muy optimistas, que digamos. Especialmente para nuestra región, la caída del Producto Interno Bruto se espera que sea de menos 7.2%. En América Latina, con una disminución del 8.1% por el capital. Realmente la pandemia nos ha afectado no solo a nosotros como personas, realmente también en familias, ya que hemos sufrido pérdidas familiares, de colegas, realmente de personas que realmente sí queremos. Son años muy difíciles para nosotros. La pandemia nos afectó tanto emocional, físicamente, psicológicamente. Y bueno, este es un tema de qué hablar. Yo soy Daniela Solís Casas y voy a hablar de mi experiencia acerca de la pobreza, el desempleo y el COVID-19. Como sabemos, la pobreza y el desempleo siempre ha sido uno de los más grandes problemas de México. Esto porque todas las oportunidades que tenemos están distribuidas de una forma que no hace posible que todas las personas tengan lo necesario y lo suficiente para vivir, haciendo al rico más rico y al pobre más pobre. Esto es algo lamentable, ya que durante la pandemia por COVID-19, de estar en 1.8% de pobreza, aumentamos a un 2%, debido a lo mismo. El desempleo obviamente también fue hacia arriba, porque no todas las personas podrían hacer un home office, debido a todas las oportunidades que muchos tenemos y algunos otros no. Esto es algo realmente alarmante y también muy lamentable, ya que México es considerado uno de los peores países para vivir durante la pandemia. Esto porque sabemos que la igualdad de oportunidades no existe, como ya la mencionamos antes. Las clases sociales siguen muy divididas y esto hace que no exista lo mismo para todos. Realmente muchas personas tenemos muchos privilegios que otros no gozan, y esto hace que todo en conjunto haga que cada vez las cosas vayan peor para unas personas y no para todas. Dentro de mi experiencia puedo decir que realmente no le he pasado mal. Ninguno de mis papás se ha quedado sin empleo y tampoco hemos
llegado a la pobreza. Sin embargo, durante esta experiencia por COVID-19 me di la oportunidad de conocer a algunas otras personas que realmente no tienen las mismas oportunidades que yo. Conocí a una pareja, a un hombre y una mujer que viven en pobreza y nos comentaban que todo esto había venido a empeorar su situación de vida. Estas personas se dedican a recoger PET, cartón y todo este tipo de cosas para después venderlas y generar un poco de dinero. El señor tenía un empleo que hacía que tuviera un sueldo fijo. Cuando inicia la pandemia, todo esto se va. Entonces ellos tienen que recurrir a hacer lo posible para poder obtener ingresos que les permitan seguir viviendo de una forma digna. Sabemos que cuando este señor pierde el empleo, pierde todas las cosas que tenía con él. Entonces no puede. Realmente es una situación tan difícil que ellos tuvieron que afrontar. Como lo repito, afortunadamente yo no tuve que vivir eso, pero realmente agradezco la oportunidad de conocer a otras personas que lo tuvieron que vivir, y más con el COVID-19. Como lo mencionaba, este señor pierde su empleo y ellos tienen que recurrir a hacer algo para vivir. Esto que hizo 2 personas más en situación de pobreza, 2 personas más en desempleo. Entonces tenemos que darnos cuenta que de verdad tenemos que hacer un verdadero cambio. Podemos, claro que sí, la pobreza en México tiene que disminuir, nosotros podemos contribuir. Honestamente ha sido interesante llevar a cabo este tema, esta experiencia de la pandemia, ¿no? Y creo que mis sentimientos hacia esta situación han ido evolucionando bastante con el paso del tiempo. Al principio, la emoción principal fue la de esperanza y la desesperación, ya que la mayoría pensábamos que esto iba a durar solamente una semana, pero pues no fue así. Más recientemente he tenido la experiencia, la sensación, una sensación distinta, una mezcla de nostalgia y estrés. El estrés principalmente por todo el trabajo que se acumula al final del ciclo, o sea, al cierre del ciclo, entre tareas y proyectos. Sin embargo, esta última semana las cosas han sido diferentes. Me he dado cuenta que no vale la pena estresarse, ni preocuparse por cosas que no podemos controlar ni modificar, ya que solo nos hace sentir peor de una u otra manera. Aprendí a valorar las cosas cotidianas, como la libertad de poder salir a cualquier lado sin tener miedo, algo que lamentablemente no todos gozan. Finalmente me hice más consciente de la posición privilegiada que vivo, incluso si las clases remotas no son lo más divertido que he experimentado. Hay niños que les encantaría poder continuar estudiando y lamentablemente pues no pueden hacerlo. 2020 fue un año en el cual muchas familias tuvieron desgracias. Realmente muchas de ellas han tenido que despedirse de algún familiar, han tenido que cambiarse de casa, han tenido que buscar algunos ingresos extras por la calidad de vida a la que llevaban antes. Antes llevaban una calidad de vida a la cual se podían mantener. México normalmente es un país donde se presenta mucho el desempleo. Estos 2 últimos años han sido de crisis, debido a que el semáforo epidemiológico nos ha indicado cuándo salir de casa y cuándo no, para no contagiarnos. 2020 y 2021 han sido 2 años en los que necesitamos salir, necesitamos hacer nuestras actividades, ir a la escuela, trabajo, salir con amigos, alguna actividad en la que necesitamos salir de casa. Llevamos un año durante la pandemia, en lo cual hemos aprendido grandes cosas. Entre una de ellas es que lo más valioso que puede tener el ser humano no son las cosas materiales, sino la familia, la salud y la convivencia con ellos. Actualmente la pandemia nos ha demostrado varias cosas, en las cuales son que la vida es demasiado corta para estar peleados con la gente, que tenemos que aprovechar cada momento y cada instante, y que no sabemos si el día de mañana podemos estar o no estar. También nos ha enseñado a valorar a las personas que tenemos, darles un abrazo y saber convivir con ellas, y llevar la convivencia lo más sana posible. Asimismo, también ha afectado a la economía. Por falta de empleo, disminución de sueldo, y esto ha llevado a que el nivel de vida de los mexicanos entre 2 poblaciones vaya disminuyendo y estén en estándar.
Varios mexicanos han muerto por dicho virus, lo cual por no tener un sustento económico adecuado. Para México regenerar la economía es abriendo centros comerciales, cines, cafés, entre otras cosas. Pero desgraciadamente el mexicano entiende lo que quiere. Y cree que por reactivar la economía es que el virus esté desapareciendo, pero no lo es así. Y lejos de estar aportando para que el virus termine y la economía no siga siendo afectada, está haciendo que el virus se incremente, cambien los colores del semáforo y la economía se quede estancada. Desempleo en tiempos de pandemia. Llevando 1 año y medio ya de estar en lo que iba a ser una cuarentena nada más, se ha convertido en una pandemia que ya lleva 1 año y medio, la cual ha traído mucha baja en la economía, ya que el desempleo ha aumentado demasiado. Muchos negocios, debido a respetar las medidas que sugieren, tuvieron que cerrar, la cual pues hubo muchos despidos de personas, muchas personas quedaron sin empleo, lo cual es muy difícil llegar a mantener a sus familias. Y también pequeños negocios que llegaban a tener, pues tuvieron que ponerle una pausa, lo cual no sabían, yo creo que tenía que ser o iba a ser el fin de su negocio. Apenas, bueno, ha habido varias ocasiones en las que se puede volver a los trabajos, a los negocios, pero pues obviamente no es lo mismo, porque hay un cupo máximo, tienes que tener muchas medidas. Al tener más cosas, obviamente la disposición de dinero para ese trabajo aumenta y es muy difícil tener que contratar, aunque sea necesario. Incluso muchas personas, si llegan a pedir empleo, es difícil que los lleguen a contratar porque tienen un personal muy reducido, no porque lo quieran, sino simplemente porque es muy difícil pagarle a todos como tiene que ser, así algo bien. Y pues viviendo este año y medio, pues yo no trabajé nunca ni nada, solo lo único que llegué a hacer es vender dulces y todo eso, la cual pues yo ya me había acostumbrado como a tener una ganancia a la semana, al mes y cosas así, la cual pues al ser algo repentino me quedé con mucha mercancía y pues al final muchas cosas se me echaron a perder y me gustaría volver a empezar, pero ahora es más difícil desde mi casa porque ya no tengo un lugar a donde ir con más gente. Entonces, pues supongo que como esto ya, no sé si ya esté acabando, pero ya se ve que vamos avanzando, supongo que ya va a regresar un poco los empleos en esta pandemia, porque quién sabe cuándo se acabe.